En esa misma fecha o alrededor de esa fecha, en Moscú, Idaho, mataste y asesinaste a Kaylee González, un ser humano. Sí. ¿Lo hiciste intencional, ilegal y deliberadamente con premeditación y malicia? Sí. Bryan Kohberger, quien asesinó a 4 estudiantes en la Universidad de Idaho, sigue causando problemas a las familias desde la cárcel. Espera a escuchar sus nuevos argumentos sobre por qué no debería tener que darles más dinero. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Ley y Crimen. Soy Jesse Weber. ¿Pensarías que el hombre que asesinó brutalmente a 4 estudiantes universitarios a sangre fría, el hombre que admitió esto, Entraste el 13 de noviembre de 2022 a la residencia en el 1122 de King Road en Moscú, Idaho, con la intención de cometer el delito grave de asesinato? Sí. Mataste y asesinaste a Madison Mogan, un ser humano, el 13 de noviembre de 2022 en el condado de Laytock, estado de Idaho. Sí. ¿Y lo hiciste de manera intencional, ilegal, deliberada y con premeditación y malicia? Sí. él admitió ser culpable de los asesinatos de Kaylee González, Maddie Mogan, Sana Kernodle, Ethan Chapin y también de robo. Y sabemos que fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas. Ahora, uno pensaría que este tipo, Bryan Kohberger, mientras se pudre en una celda de prisión para siempre, ya no podría hacerle más daño a las familias de las víctimas, ¿verdad? Pero no parece ser el caso. Su equipo legal básicamente está argumentando que él no tiene que pagarle nada a las familias de las víctimas por lo que hizo, ni nada más, argumentando, en parte, ¿sabes qué? Recibieron suficiente dinero de GoFundMe, así que déjame explicarte esto, ¿de acuerdo? Cuando Kohberger se declaró culpable, también se le ordenó pagar una indemnización. Es reembolsar a familiares de víctimas por el delito. Ahora, parece que las partes, en un momento dado, la fiscalía y la defensa, estuvieron de acuerdo en que él debería pagar alrededor de $29,000. En el documento se estipulaba que más de $14,000 serían adeudados al programa de compensación para víctimas de delitos de Idaho, creado para ayudar a las víctimas con los costos de tratamiento por lesiones derivadas de un delito. Esa es la definición. Casi $6,000 para Jim y Stacy Chapin y más de $8,800 para Jeffrey Kirk Cernodle. Sin embargo, los fiscales aparentemente solicitaron que el tribunal ordenara a Kohberger pagar $20,000 adicionales a los padres de Kaylee, Christy y Steve González, y casi $7,000 a la madre de Madison, Karen Laramie. Esto aparentemente tenía que ver con gastos de viaje y alojamiento, según la defensa. La defensa de Kohberger rechaza esto y contraataca, argumentando que él no debería pagarlo. ¿Por qué? Voy a leerles del escrito de la defensa, y se titula Objeción del acusado a la solicitud del estado de restitución adicional. El acuerdo de culpabilidad especifica claramente las categorías de restitución que el señor Kohberger aceptó pagar. Al recibir los recibos y la verificación, él aceptó. Dado el lenguaje explícito en el acuerdo de culpabilidad, los únicos recibos adicionales presentados que podrían entrar dentro de los términos contractuales son los de las urnas. El Estado debe cumplir el acuerdo de culpabilidad en el que confió el señor Kohberger. Y luego, en esto, definen qué significa pérdida económica según la ley de Idaho. Cosas como el valor de la propiedad tomada, destruida, dañada u otros daños, salarios perdidos y pérdidas directas de bolsillo, o gastos como gastos médicos resultantes de la conducta criminal. Ahora no incluye daños menos tangibles, como dolor y sufrimiento, muerte injusta o angustia emocional. Luego, la defensa argumenta, está bien, si tomas esa definición, si miras aquí, las familias, ellos argumentan, ya han recibido pagos de campañas de GoFundMe, citando como hubo una para Madison y Kaylee que recaudó más de $73,000. Citan como hay otra específicamente para Karen Laramie, que recaudó casi $49,000. Esta era solo para viajes a las audiencias del caso. La defensa menciona otro GoFundMe para Steve y Christy que recaudó más de $85,000 para viajes y asistir a con audiencias. Ellos argumentan que estas familias no sufrieron una pérdida económica, lo que definí antes.
Luego, la defensa de Koberger hace otro argumento diciendo que él no puede pagarlo. Citan la ley de Idaho sobre cuándo un tribunal debe considerar la restitución, señalando que debe evaluarse la necesidad y capacidad de ganar dinero del acusado. Indican que el señor Koberger no puede ganar ni pagar dinero, ya que enfrenta 4 cadenas perpetuas y 10 años adicionales. A diferencia de otros casos en los que tribunales de Idaho ordenaron restitución para sentencias cortas o largas, el caso del señor Koberger es distinto. Él nunca tendrá la capacidad de pagar la restitución y aunque aceptó los montos de la restitución, no hay ninguna posibilidad previsible de que alguna vez pueda hacer un pago. Por ley en Idaho, él no podrá beneficiarse con libros, películas ni ningún entretenimiento, y tienen razón. La ley de Idaho establece que si alguien contrata a una persona condenada por un delito para recrear ese delito en una película, libro, programa de televisión o cualquier medio que documente sus opiniones o sentimientos, el dinero generado debe entregarse al tesorero del Estado, quien lo deposita en una cuenta en garantía para las víctimas. Entonces, para resumir, el escrito dice que estas son las razones por las que Bryan Kohberger no debería tener que pagar estas cantidades adicionales a las familias. El acuerdo de culpabilidad incluyó gastos funerarios y fondos reembolsados mediante el Fondo de Compensación para Víctimas de Crímenes de Idaho, a determinarse en 60 días desde el 23 de julio de 2025. El señor Kohberger aceptó, resultando en órdenes judiciales por $28,956.88 el 29 de agosto de 2025. 2. Los fondos adicionales solicitados no califican como una pérdida económica según el Código de Idaho. Steve y Christy Gonzalez y Karen Laramie recibieron fondos significativos mediante varias campañas de GoFundMe que pidieron y cubrieron los gastos necesarios. Y tercero, el señor Kohberger no puede pagar la restitución ahora ni en el futuro, ya que cumple 4 cadenas perpetuas consecutivas y 10 años más. Luego dice que, por las razones mencionadas, el señor Kohberger se opone a la restitución adicional. Renuncia a asistir a la audiencia y pide no ser transportado, ya que su abogado defensor estará presente. Entonces tiene razón. Hablemos de eso. Ahora quiero invitar a Mark Weaver, fiscal y ex subprocurador general. Gracias por acompañarnos. Me alegra verte. Pensemos en esto de forma general. Entonces, primero que nada, ¿es común la restitución en casos de asesinato? ¿Depende del estado del que estamos hablando? La ley estatal determina la restitución a las víctimas. En la mayoría de los estados existe un fondo disponible para víctimas de delitos y sus familias. Y normalmente queremos ver que la persona que causó el delito, el criminal, en este caso el asesino, aporte dinero a ese fondo. Pero, como suele suceder, las personas que cometen estos crímenes tan violentos tienen muy pocos recursos económicos. Eso parece ser lo que ocurre aquí en Idaho. Sí, quiero hablar de eso. En general, ¿cuál es el monto de la restitución? ¿Qué has visto y cuáles han sido los montos? Depende de las circunstancias. Los fondos de restitución para víctimas no sustituyen una demanda civil contra el asesino. Cada víctima de un delito tiene un caso penal presentado por los fiscales y también un caso civil para demandar por los daños sufridos. Estos fondos de compensación normalmente están destinados a reembolsar a las víctimas cosas como gastos de hotel, gastos de viaje, gastos de trabajo de su propio bolsillo. Se supone que es restitución y compensación, no necesariamente el tipo de daños civiles y daños punitivos que podrían obtener si esas víctimas demandaran al criminal en un caso civil. Vamos a hablar de esto. ¿Alguien lo ha pagado alguna vez? Ese es uno de los argumentos de Kohberger. Antes de hablar de su caso, ¿con qué frecuencia la gente puede pagarlo? ¿Y si no pueden? Odio decir esto, pero prácticamente, ¿por qué siquiera ordenarlo en primer lugar si no hay manera de que puedan pagarlo? Bueno, Sean Combs lo pagó, ¿verdad? Pero él es un acusado inusual, un criminal con tanto dinero que puede hacer esos pagos. Los jueces rutinariamente ordenan multas y restituciones sabiendo muy bien que puede que nunca se paguen.
En un caso, ese delito de préstamo abarca el que proceso sobre un bebé que murió mutilado por un pitbull. El juez impuso una multa, pero no cree que el acusado la pague porque no tiene dinero. En casos raros, si el criminal llega a tener dinero de alguna manera, entonces se le puede quitar directamente o de su cuenta en la prisión. Creo, como dijo la defensa, que esto tendría más sentido con sentencias de prisión más cortas. Si salen en 2 años, podrán retomar una carrera para siempre. Si están ganando dinero, si tienen una carrera y están ganando dinero, tienen que, como que, cada mes contribuir a ese fondo o cada mes pagar esa restitución. Esto será parte de su vida hasta que lo paguen, ¿verdad? Es como una deuda. ¿Así funciona normalmente? Entonces aplica más en sentencias cortas de prisión. Sí, lo que normalmente sucede es que el Fondo Estatal de Compensación a Víctimas paga la restitución a las víctimas o a la familia de las víctimas y luego pueden buscar que el criminal les reembolse, como dijiste, si el criminal sale y empieza a trabajar para que el salario pueda ser embargado, por así decirlo, y se le quite dinero del salario semana tras semana. Si reciben otro dinero o tienen propiedades, se puede grabar eso. Hay muchas formas de proceder, pero en este caso, por supuesto, tenemos una sentencia de cadena perpetua. Es una situación difícil. Hablemos de eso. Así que vamos directo. Empezaremos desde el último argumento. Uno de los argumentos del medio hacia atrás. Él cumple cadena perpetua en prisión, sin posibilidad de salir ni beneficiarse de sus crímenes. Lo mencioné antes. Bajo la ley de Idaho, él no puede dar una entrevista ni participar en un programa de televisión. Si está cumpliendo cadena perpetua, no hay manera de que gane dinero desde la cárcel. Supongo que ese argumento es válido para su defensa. Ya lo mencioné, la ley de Idaho. Si él llegara a hacer un acuerdo con algún tipo de estudio, productor o lo que sea, y generan dinero que, según entiendo, va al tesorero del Estado, quien lo deposita en garantía para los familiares de la víctima. Supongo que así podría pagarse. Quizá lo interpreto mal. Así es como debe funcionar. Estas leyes se llaman leyes Hijo de Sam, por el asesino de Nueva York en los años 70. En ciertos estados, leyes Hijo de Sam extremas fueron anuladas por la primera enmienda. No estoy diciendo que eso vaya a pasar aquí, pero déjame darte. Por ejemplo, digamos que él toma la pintura como pasatiempo y decide pintar y luego vender esas pinturas a la gente. Él no narra el crimen, quizá pinta paisajes. Si la ley de Idaho impidiera que ese dinero siguiera adelante, puedo imaginar que sus abogados presentarían un desafío basado en la primera enmienda contra eso. No sé qué pasará, pero es un ejemplo raro de cómo podría cambiar el resultado aquí. Y sí me hace preguntarme si realmente tuvieras a un acusado que estuviera arrepentido de sus crímenes y dijera, quiero ayudar a los familiares de la víctima. Cometí un crimen terrible, no puedo deshacerlo, pero tal vez pueda ayudarlos de alguna manera. Un acusado podría hacer algo desde la cárcel, ganar dinero y enviarlo a los familiares de la víctima. No estoy diciendo que eso sea lo que Bryan Kohberger haría, porque no había habido ninguna señal de que sienta remordimiento o algo por estas familias. Pero supongo que esa es una posibilidad. ¿No te gustaría pensar que eso debería ser lo más importante aquí? No tiene autoconciencia para saberlo. Es una muy mala imagen para él, para el acusado, para sus abogados defensores que están presentando estas mociones diciendo que no los hagan pagar este dinero. Todo esto demuestra una total falta de empatía en todos los sentidos. Estas familias han pasado por muchísimo sufrimiento. La idea de que realmente tengas a tus abogados luchando para evitar que se apliquen algunos de estos fallos es realmente preocupante. ¿Quién paga a estos abogados si ya sabemos que es culpable y estará en prisión de por vida? Sí, buen punto. ¿Para qué pelear o luchar? Si no puede pagar, no puede. Si le ordenan pagar, ¿qué harán para castigarlo más? Quiero decir, ¿por qué siquiera presentar una solicitud como esta? Y mira, soy abogado, lo entiendo. Siempre hay argumentos legales para todos. Pero ¿cuál es el sentido práctico de hacerlo? No es como si los familiares de las víctimas pudieran ir tras sus padres o la familia de Bryan Kohberger aquí, ¿verdad? Sí, siempre existe la posibilidad de una demanda por negligencia si los padres tuvieron alguna participación. No conocemos ningún hecho así. No creo que eso pase aquí, pero pensé en lo que dijiste cuando leí esto por primera vez. Esos abogados tenían muchas opciones ese día. ¿Por qué eligieron hacer esto? Dado que envía un mensaje tan terrible que este hombre nunca ha aprendido la lección y al parecer nunca lo hará. En general, se les debe pagar a los familiares por el viaje y el alojamiento para asistir a las audiencias en la corte. ¿Eso es algo que la restitución debería cubrir?
Ese es el ejemplo más común de gastos de bolsillo fáciles de comprobar. Los daños emocionales, la pérdida de consorcio y el sufrimiento son difíciles de cuantificar. Estas familias no habrían viajado a Idaho ni gastado en hoteles y autos para asistir a estas audiencias si Bryan Kohberger no hubiera cometido estos asesinatos. Por eso es una compensación para las víctimas. Me alegra que los estados tengan estos fondos, a los que otros acusados contribuyen a través de sus multas, y eso ayuda a crear el fondo para estos recursos. En este caso, el dinero que podrían recibir es muy poco comparado con la pérdida que sufrieron. Y tengo que decir que este es el gran titular aquí. Lo digo con la advertencia que mencioné antes. Entiendo que un abogado defensor, cualquier abogado, está tratando de hacer cualquier argumento legal que pueda, cualquier argumento legal creativo que pueda presentar. Pero tienes que saber que vas a recibir críticas por eso. Así que el argumento es, bueno, ya sabes, ellos no califican. Los familiares de las víctimas no califican para pérdida económica porque ya recibieron suficiente dinero de GoFundMe. En cuanto a la imagen, es bastante, deja un muy mal sabor de boca. Pero desde el punto de vista legal, ¿eso es un argumento? Quiero decir, ¿no es algo aparte? Dudo que el dinero que recaudaron en GoFundMe sea suficiente para cubrir todos los gastos de bolsillo de estas familias. Porque cada miembro de la familia tiene derecho a venir a estas audiencias y ser informado. Algunos contrataron abogados para proteger su identidad y asesorarse, lo que generó gastos de bolsillo. Tienes razón, se ve mal. Sé que los abogados deben hacer su trabajo, pero normalmente puedo elegir lo que hago. No quiero redactar esa moción que diga, recibieron dinero de GoFundMe, ¿por qué necesitan más? Es que simplemente da muy mala imagen para los abogados, ¿verdad? Es una mala imagen para los abogados. Es una mala imagen, quiero decir, pero desde un punto de vista legal, si esto llega ante un juez que se supone debe ver las cosas en blanco y negro, ¿eso es realmente un argumento? Si un juez mira y dice, ¿sabes qué? Consiguieron suficiente dinero a través de un GoFundMe para cubrir los gastos de viaje y alojamiento. No estoy de acuerdo con este argumento y lo he dejado claro. Debe ser razonable. Como quizás sepas, he sido juez suplente y magistrado, y una vez tuve víctimas pidiendo compensación en un caso de robo. Y querían que se reemplazaran algunas de las cosas que se habían roto, y querían que limpiaran su casa, porque el tipo había comido comida en su casa. Pero luego también querían compensación para comprar un perro y un nuevo sistema de seguridad. Puse un límite porque esos no son gastos directos de este delito. Así que un juez sí tiene que asegurarse de que, de hecho, el dinero que se está pidiendo fue pagado de su propio bolsillo por este delito. ¿Importa cuánto dinero tienen o ganan de otras fuentes, como su carrera? Porque GoFundMe es un fenómeno tan reciente en la vida estadounidense. No creo que tengamos jurisprudencia sobre eso. El juez deberá usar su criterio. Si yo fuera el juez, no volvería a considerar ese dinero porque sé que hay muchos otros gastos allá afuera. Pero podríamos obtener nueva jurisprudencia a partir de esto. Este es un caso único, donde, si los números son correctos, una gran cantidad de dinero pasó por un GoFundMe, por la brutalidad del crimen y el deseo de la comunidad y la nación de apoyar a los familiares de las víctimas. Podría ser interesante verlo legalmente. ¿Qué tal el argumento? Él y la fiscalía firmaron el acuerdo de culpabilidad, ¿no? Todos estuvimos de acuerdo en que había una estipulación sobre la cantidad que debía pagarse como parte de la restitución. Un acuerdo no se puede cambiar ni agregar nada. Quienes cometen delitos en Idaho se rigen por la ley de Idaho. Él deberá acatar la ley de Idaho sobre compensación a víctimas. Si firmas el acuerdo de culpabilidad, tendrás que pagar las multas que ordenó el juez y algo de compensación. Esto es simplemente, además de eso, todo es bastante académico porque, de nuevo, solo tiene esta pequeña cuenta de la comisaría de la prisión. El Estado solo puede sacar el 20% de eso, lo que me parece poco. Tal vez debería ser al revés. Quizá dejar que el prisionero se quede con el 20% y que las víctimas tomen el 80%. Pero si eliges cometer tu delito en Idaho, entonces vas a estar sujeto a la ley de Idaho. Si Bryan Kohberger llegara a tener seguidores y le dieran dinero, que se lo donen. ¿Eso puede ir al fondo de restitución? Creo que sí podría. Y de nuevo tendría que revisar el estatuto que le impide beneficiarse de su crimen. Te dije, estas leyes han sido impugnadas por la primera enmienda durante años. Así que si es demasiado amplia, podría no ser aplicable, por frustrante que eso sea. También es una característica extraña de los asesinos seriales que tengan seguidores. Antes, los fanáticos solo enviaban cartas y fotos suyas. Pero ahora tienen la capacidad de recaudar dinero y quizás hacérselo llegar.
Si yo fuera juez, usaría ese dinero como fondo para las víctimas. Dos cosas. ¿Qué hará el juez aquí? ¿Esto llegará a un juez? ¿Cuál es el proceso? ¿Esto se convertirá en una larga batalla en la corte? Dudo que veamos alguna audiencia. Este tipo de moción se puede resolver por escrito. Cada parte podrá exponer su punto. El juez emitirá una orden. No creo que esto tome mucho tiempo en la corte. Ahora que estás aquí, quiero hablar de otras actualizaciones sobre Bryan Kohberger. Se informó que Kohberger terminó aceptando declararse culpable. Y hubo muchas preguntas sobre por qué hizo esto en ese momento, que terminó aceptando declararse culpable después de que los fiscales anunciaran que su hermana, Amanda Kohberger, iba a ser llamada como testigo. Por cierto, ella testificaría para la defensa como testigo de mitigación en la sentencia. Creo que Kohberger se declaró culpable porque no logró que se desechara la evidencia de ácido desoxirribonucleico. Se le impidió señalar a otros sospechosos. Lo he dicho públicamente y me parece bastante repugnante que estuviera a punto de señalar a otros sospechosos y luego se declare culpable. Como, solo unos días después, es como si supieras que básicamente estabas señalando a personas inocentes. Pero, ¿es esa una parte de la cronología que te parece interesante? Quiero decir, ¿crees que esa fue una razón por la que decidió declararse culpable? ¿No quería que su hermana pasara por eso o le preocupaba su testimonio? ¿Lo has visto en otros casos? ¿Qué opinas? He visto esto en muchos casos. Los acusados a menudo tienen un corazón frío hacia sus víctimas, pero también suelen tener un corazón cálido hacia su familia. En este caso, tal vez no quería hacer pasar a su hermana por esto, ese es un factor entre muchos. No puedes ignorar el hecho de que tenían a este tipo acorralado por todos lados. Sus abogados lo sabían. Coincidía contigo en que no debieron presentar la teoría de otros sospechosos sabiendo que él fue el responsable. Pero cuando los acusados deciden declararse culpables, especialmente cuando se quita la pena de muerte de la mesa. Trabajé en un caso de pena de muerte hace un año donde esto sucedió. Presentamos la pena de muerte como cargo. Estábamos dispuestos a quitarla de la mesa bajo ciertas circunstancias. El acusado tuvo que decidir si se declaraba culpable, considerando varios factores. Con alguien tan extraño como Bryan Kohberger, es difícil saber qué piensa al tomar esa decisión. Y tengo que decirte, Mark, ¿sabes? Te preguntas cómo habría sido este juicio, si podría haber causado aún más dolor, ¿sabes? News Nation informó recientemente que la hermana de Kaylee publicó un TikTok donde la fiscalía estaba lista para presentar pruebas de que algunas de las heridas que Kaylee sufrió fueron infligidas después de que ella dejó de luchar. Kohberger dijo, no quiero especular sobre lo que él hacía, si era para causar dolor o algo similar. Pero estas heridas no tenían mucho sentido. Y ella continuó diciendo que los investigadores le dijeron que las heridas parecían ser, cito, experimentales. Eso es bastante perturbador, por decirlo menos. Uno se lo pregunta. Sé que hubo reacciones mixtas sobre su declaración de culpabilidad, pero en cuanto a cómo pudo ser el juicio y a qué habrían estado expuestos el jurado y los familiares de la víctima, es bastante brutal. Esto es difícil. Tomé este trabajo porque disfruto los juicios con jurado y procesar criminales violentos. Cada vez que hago un juicio recuerdo que yo elegí este trabajo, los miembros del jurado no. Recibieron una citación por correo y les pidieron ir al juzgado. Son responsables. Y luego, tristemente, tenemos que exponerlos a algunas de las imágenes más horribles que hayan visto en su vida. Imágenes que la mayoría de ellos nunca podrá sacar de su mente. Y por supuesto los familiares también tienen que sentarse ahí y ver esas imágenes. Por eso a veces conviene llegar a un acuerdo para resolver el caso de otra forma como ocurrió aquí. Mark Weaver, muchas gracias por tu tiempo. Lo aprecio mucho. Siempre es un gusto estar contigo, Jesse. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts y síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Nos escuchamos la próxima vez.